Doy la bienvenida al siguiente expositor. Se trata del economista Santiago Peña, quien disertará sobre política industrial como estrategia de recuperación económica. Santiago Peña es economista paraguayo, máster en políticas públicas de la Universidad Columbia en Nueva York. Ejerció importantes cargos en la administración pública, primero como miembro del directorio del Banco Central del Paraguay y luego como ministro de Hacienda. Anteriormente había trabajado en el Fondo Monetario Internacional. En el ámbito académico ejerció también en diversas cátedras en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. En el año 2017 fue candidato a presidente de la República en las elecciones primarias del Partido Colorado. Actualmente trabaja en el sector financiero de Paraguay y colabora en diferentes proyectos tanto en el país como en la región en temas de diseño e implementación de políticas públicas. Ha publicado materiales de investigación sobre política monetaria, sistema financiero e inclusión financiera. Adelante, Santiago. Muchas gracias, Paula. Primero, agradecer a la UIP por esta invitación, sumarme a las felicitaciones para este día realmente tan importante. Yo particularmente le soy muy honesto, estoy muy ansioso que quiero escucharle a Mauricio Cárdenas. Creo que realmente nos va a iluminar bastante en base a la experiencia que tiene él a nivel de toda la región, ¿verdad? Lo conozco ya hace varios años, compartimos tiempos de ministros de Hacienda, así que voy a tratar de ser relativamente corto. En una presentación donde muchos de los temas los conocemos, los hemos analizado, pero voy a ponerlo de una manera que nos pueda llevar a la acción, ¿verdad? Primero hablar del rol que tiene la industria en el proceso de desarrollo de una nación, hablar un poco después sobre el punto de partida, dónde venimos los paraguayos en materia de política industrial para saber hacia dónde queremos ir, y finalmente terminar con cómo tendríamos que centrar nuestras fuerzas en desarrollar esa política industrial con tres ejes, ¿verdad? Un Estado regulador y no competidor, el rol que tiene el financiamiento de largo plazo y el desarrollo del capital físico y humano. Así que voy a tratar de tocar rápidamente estos temas y principalmente, como le decía, creo que es llevar a la acción, motivarnos, no solamente mirar esto desde una óptica académica, sino motivarnos hacia una política pública donde Paraguay tiene un gran potencial, ¿verdad? Este país que a pesar de todas las limitaciones ha avanzado en los últimos años en varios ámbitos, ha consolidado una estabilidad macroeconómica, pero tiene enormes desafíos por delante. Como le decía al comienzo, el rol de la industria en el proceso de desarrollo de una nación es clave. Hoy tenemos siglos ya de experiencia internacional y sabemos que no hay ningún país a nivel mundial que haya transitado un nivel de ingresos bajos a ingresos altos sin pasar un proceso de industrialización. Esto que se inicia a mediados de 1800, que fue la primera revolución industrial, ha cambiado la geografía económica de prácticamente todos los países del mundo. Hoy se debate si los servicios podrían de alguna manera reemplazar ese proceso de industrialización como una herramienta de desarrollo. Y se habla mucho del caso de Panamá, un país que ha avanzado muchísimo a través de la provisión de servicios y que podría en muy poco tiempo llegar a ser un país de ingresos altos, ¿verdad? Aún no lo es y creo que eso está todavía por demostrarse. Pero es claro que Paraguay, si quiere avanzar en un proceso de desarrollo económico con equidad social, tiene que transitar el proceso de la industrialización. Eso no hay ninguna duda. Yo no quiero ser el país que trata de desafiar a ver si podemos desarrollarnos sin pasar por la industrialización. Estoy convencido que Paraguay tiene que transitar por ese camino y eso depende de nosotros. Pero para hacer eso, tenemos que saber de dónde venimos, entender cuál es nuestro diagnóstico, cuál ha sido la historia de Paraguay, cuál ha sido el contexto histórico y por qué la industria le ha costado más desarrollarse en Paraguay cuando comparamos con otros países de la región. Obviamente hay muchos que van a decir, no, el tamaño, la población, pero creo que es que algo más y es nuestro mismo contexto histórico, ¿verdad? Porque allá hacia los comienzos de nuestro proceso de independencia y ya con el primer gobierno constitucional de Carlos Antonio López, todos estudiamos de las grandes industrias que se instalaban en Paraguay, teniendo el primer tren a vapor en Sudamérica, teniendo industrias de hierro, de armas, industria naval. Realmente nos mostraban un Paraguay que era una potencia industrial, pero que obviamente fue cortado ese proceso de desarrollo industrial por lo que vino con la guerra de la Triple Alianza. Y ahí entra todo una bibliografía que habla de qué le pasó a Paraguay en esa época, por qué Paraguay no pudo desarrollarse. Hay quienes dicen que
el mayor impacto vino por el lado de la pérdida de territorio. Perdimos 60% del territorio del Paraguay. Otros dicen que en realidad lo que más le limitó a Paraguay en su proceso de desarrollo fue la pérdida de vidas humanas. Por supuesto, tuvo un enorme impacto. Cerca del 90% de la población masculina, adultos, murió en esa guerra, y obviamente eso impactó de manera importante en el capital humano que se había acumulado en nuestro país. Pero lo que se habla muy poco es el flujo migratorio que recibió América Latina. Entre 1830 y 1950 llegaron a América Latina 65 millones de europeos. 65. El mayor flujo migratorio en la historia de la humanidad se da en ese periodo de tiempo. Cientos de miles que llegaron a Uruguay, a Argentina, a Colombia, a Perú, a Chile, que desarrollaron de alguna manera el potencial productivo de nuestros países en América Latina. Y obviamente a Paraguay no llegaron porque este país era una tumba a cielo abierto, además de que tenía un problema geográfico que costaba más llegar a un país sin litoral marítimo. Ese flujo migratorio no encontraba un atractivo en llegar a un país que había sido destrozado por la guerra. Y eso determinó de alguna manera el proceso de desarrollo que hizo que Paraguay hasta el día de hoy tenga un proceso todavía más incipiente con respecto a otros países de la región. Ya toda la historia sabemos, a partir del 54 el gobierno de Stroessner, que de alguna manera tenía un control sobre las principales actividades económicas. A partir de ahí crecieron lo que fue la industria del cemento, la electricidad, el agua, aceros, puertos, industrias navieras, toda una serie de grandes industrias, pero que en realidad estaban bajo el control único exclusivo, porque eran monopolios regulados en control del sector público. Y ya hacia los 90, recién ahí se empieza a permitir la expansión del sector privado, y Paraguay se empieza a concentrar principalmente en la estabilidad macroeconómica. Hicimos un gran esfuerzo, creo que fue un esfuerzo exitoso en consolidar las instituciones económicas, Banco Central, Ministerio de Hacienda, que nos dieron esta fortaleza que se ha consolidado a lo largo de los últimos años, pero que no ha sido suficiente, que muestra hoy a Paraguay con una historia parcialmente exitosa. Entonces, hoy tenemos que centrar nuestra fuerza en el desarrollo de esa política industrial sobre ejes claros y con un protagonismo del sector privado. Ese protagonismo del sector privado yo creo que es lo más importante, porque tenemos que entender que primero tenemos que cambiar el eje de la política pública, de un Estado que ha sido un Estado regulador, que ha sido un Estado competidor y que tiene que transicionar hacia un mercado regulador, ¿verdad? Nosotros tenemos casos como, por ejemplo, monopolios en la energía eléctrica, ¿verdad? La ANDE es un monopolio, no existe un mercado que regule la industria eléctrica y no permite la participación privada. En el mercado de combustible no tenemos un órgano regulador o tenemos alguna función dentro del Ministerio de Industria y Comercio, pero que no permite una libre competencia. Y tenemos una empresa pública, como es el caso de Petropar, que a través de un rol de competidor, de alguna manera trata de regular el mercado de combustible. Entonces, tenemos que cambiar ese enfoque de ese Estado competidor hacia un Estado regulador. Y tenemos una experiencia que ha sido muy exitosa, ¿verdad? La experiencia del sistema financiero. Hoy es la industria más regulada que hay en el Paraguay y es la más rentable, ¿verdad? Ayer publicó la Subsecretaría de Tributación que 5 de los 10 principales contribuyentes del fisco son bancos, ¿verdad? Son instituciones bancarias que generan un volumen de negocio y una rentabilidad también muy importante. Entonces, creo que no deberíamos tenerle miedo a tener un Estado regulador, un Estado que alienta la competencia, pero que pueda precautelar los bienes públicos que son necesarios para que los intereses de la ciudadanía sean precautelados. Creo que dentro de esa visión de un Estado regulador es fundamental la creación de un Ministerio de Energía o de Minas y Energía como existe hoy en otros países. Paraguay tiene esto dentro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Es totalmente ilógico de cara al gran desafío que tenemos. Creo que la creación de un Ministerio de Energía con el capital humano necesario para poder desarrollar el sector energético es fundamental en el desarrollo de esa política industrial, y un órgano regulador del mercado eléctrico, ¿verdad? Se está hablando ya hace varios años de tener un marco regulador, lo cual es importante, pero tener un marco regulador sin tener un órgano regulador que tenga las condiciones
para poder desarrollar este mercado puede ser muy peligroso. Nuevamente, el ejemplo de Paraguay de los 90, cuando liberalizamos el sistema financiero, la industria financiera, pero lastimosamente el Banco Central todavía no había desarrollado la musculatura suficiente para poder controlar y regular a ese sistema financiero. Tuvimos un crecimiento tremendo y luego una caída y un colapso que le llevó varios años al Paraguay poder recuperarse de esa situación. Entonces, es fundamental la creación de ese marco regulador con instituciones y personas en esas instituciones que conozcan de las particularidades. Por supuesto, la negociación del anexo C de Itaipú con un fuerte énfasis, y esto es mi opinión personal, un fuerte énfasis en la mayor utilización de las fuentes de generación actual, principalmente de la Itaipú, y esto podría darse a través de una reducción del precio. Creo que nosotros deberíamos fomentar el uso masivo y sin tener miedo a que podamos agotar antes del 2030, antes del 2028, las fuentes actuales, que podría esto dar lugar a la generación de nuevas fuentes de energía eléctrica. Yo creo que es fundamental ver el potencial que tiene el Paraguay en generación adicional, no solamente agotar las que tenemos, sino generación adicional en materia hidroeléctrica, pero también lo que es la fuente de desarrollo solar y eólica. El año pasado, la generación de energía solar a nivel mundial superó todas las otras fuentes de generación eléctrica. Yo creo que en la medida que vaya avanzando la tecnología, vayan reduciendo los costos, vamos a ver que va a haber un acceso mucho mayor a fuentes alternativas. Así que no tenemos que tenerle miedo a eso, mientras que sea dentro de un ambiente regulado y controlado, ¿verdad? El otro elemento fundamental creo que es el financiamiento de largo plazo, ¿verdad? Y esto históricamente se pensaba que las empresas públicas eran como monopolios naturales, ¿verdad? En realidad el sector privado no podía prestar estos servicios como agua y saneamiento, telecomunicaciones o energía eléctrica. Esto fue quedando en el tiempo porque el sector privado ha venido creciendo, las fuentes de financiamiento que eran anteriormente exclusivas para los gobiernos, ¿verdad? Tenían acceso sea a los mercados capitales o a créditos concesionales, que era el caso de Paraguay. Paraguay hasta hace unos 10 años accedía a estos créditos concesionales por parte de organismos multilaterales y organismos bilaterales que permitían que Paraguay se financie a 40 años a tasas realmente bajas, que era muy imposible que el sector privado las pueda conseguir. Hoy eso es cosa del pasado. Hoy instituciones del sector privado tienen acceso a condiciones financieras inclusive más atractivas, ¿verdad? Principalmente a nivel internacional. Ahí el gran desafío es cómo generamos esas condiciones a nivel local para las empresas paraguayas para que también puedan tener acceso a esas fuentes de financiamiento, que es un requisito fundamental para establecer una política o para que tome vuelo una política industrial. Y ahí nuevamente un tema que lo hemos venido discutiendo hace muchos años con diferentes gremios, pero en particular con la Unión Industrial Paraguaya, es el rol que tienen los fondos de largo plazo, los fondos que hoy son administrados por los fondos de pensión, la seguridad social, que así como creemos que va a ocurrir en Paraguay, ha ocurrido en todos los países de América Latina, que ese financiamiento, cuando se canaliza hacia proyectos industriales hacia largo plazo, se vuelven más seguros y obviamente mucho más rentables para la economía. Para esto es fundamental nuevamente la regulación y la supervisión. Un proyecto largamente alenado que se desea es la creación de la superintendencia de fondos de pensión, que sea una herramienta técnica para poder controlar a los diferentes fondos de pensión y que esos recursos puedan de alguna manera ser la herramienta de financiamiento a largo plazo que puedan apoyar al sector industrial. El sistema que tenemos hoy es un sistema muy, pero muy riesgoso, concentra mucho de los depósitos en el corto plazo en el sistema financiero y eso obviamente le quita oportunidades de financiamiento para las industrias a largo plazo. El tercer elemento, entonces hablamos hasta ahora, ¿dónde debería centrarse la fuerza para desarrollar esta política industrial? Hablamos de un Estado regulador y no un Estado competidor. El segundo elemento, hablamos de la importancia del financiamiento a largo plazo. Y el tercer elemento es el desarrollo del capital físico y el capital humano. Y ahí es fundamental también la combinación y el esfuerzo conjunto del sector público y el sector privado.
En el desarrollo del capital físico, la infraestructura vial, la infraestructura aérea, la infraestructura a través de la hidrovía, con una participación público-privada, es la herramienta para el desarrollo para nuestro país, para todos los países, ¿verdad? Estas ideas o estas herramientas de participación público-privada eran importantes antes de la situación de pandemia. Hoy, con un Paraguay que ha aumentado su deuda sobre PIB de un 20 a un 30% en apenas 5 meses, hace todavía más importante el pensar en estas herramientas que van a permitir que el sector privado pueda tener ese protagonismo, no solamente en la administración, sino en el desarrollo de infraestructura pública, pero que puede ser hoy proveída por el sector privado. El segundo elemento es el desarrollo de nuevas fuentes de producción eléctrica. Esto ya lo había mencionado. No creo que tengamos que tenerle miedo a que agotemos en poco tiempo la generación que viene de Itaipú y Yacyretá. Creo que en la medida que la utilicemos lo más rápido posible, vamos a estar generando fuentes de empleo, vamos a estar generando inversión, y a partir de ahí ya pensar en un sistema eléctrico integrado con otras fuentes de generación que podría ser la solar y la eólica, principalmente en territorios que están alejados de las fuentes de generación como es el Chaco paraguayo. La segunda parte de este desarrollo de capital es el capital humano. Hoy sabemos que es imposible competir a nivel mundial si no tenemos acceso a capital humano de alta calidad. Esto se puede dar a través de flujos migratorios, esto se puede dar a través de la tercerización a través de medios digitales, tecnológicos, pero sabemos que Paraguay tiene un enorme potencial si le damos la oportunidad a este gran bono demográfico, ese casi 75% de la población menor de 40 años, que está ávido de tener formación, de tener capacidades que le permitan insertarse a estos sectores industriales que son los que generan mayor valor agregado y por ende mayores ingresos. Entonces, Paraguay viene trabajando hace varios años en cómo reformar su sistema de educación pública, que es una herramienta fundamental para poder generar capital humano de alto nivel. Y nuevamente tenemos que mirar nuestro proceso no de una manera fatalista, decir que simplemente tenemos el peor sistema de educación. Tenemos que mirar en el contexto histórico de dónde venimos para saber hacia dónde queremos ir. Y Paraguay hace una reforma de educación que era básicamente la expansión de la educación pública a mediados de los 90. Y lo hicimos prácticamente 40 años después que lo habían hecho el resto de los países de América Latina. Entonces, claramente, hoy tenemos un sistema público con cobertura, pero de muy mala calidad. Y a la par que ha venido creciendo la oferta privada, lastimosamente también la oferta privada, sin ese sistema de control y regulación privada, también no ha sido de la mejor. Entonces, creo que en la reforma de educación es fundamental que trabajemos en lo que es la educación inicial, la educación básica, pero también tenemos que, de alguna manera, desmitificar que la única herramienta o la única llave para el éxito profesional es la formación universitaria. Este es todo un debate también que se está dando. Yo sé que la UIP conoce bastante de esto, ha promovido este debate a través de la formación técnica y dejando la formación universitaria para algunas disciplinas que requieren esa especialización, pero la formación técnica es lo que va a permitir dar una salida muy rápida al mercado laboral y que nos va a permitir ir creciendo en ese proceso de desarrollo industrial. Todo esto que estoy mencionando, obviamente, asume que hay tareas que tenemos que hacerlo de manera urgente, como la facilidad de hacer negocios, mejorar los indicadores del doing business. Se habla mucho de digitalizar los procesos burocráticos, ¿verdad? Pero yo creo que deberíamos tener una mirada más crítica que simplemente convertir un proceso burocrático presencial en un proceso digital, ¿verdad? Porque muchos de estos procesos no cumplen ningún objetivo más que generar una carga o una tasa dentro del sistema de recaudación pública. Entonces, algunos de estos procesos deben ser eliminados, ¿verdad? Esto yo pienso particularmente en lo que es la facilidad de hacer negocios y el comercio internacional. Un tema que yo sé que es un tabú, se discute mucho dentro del ámbito público, el ámbito también del comercio internacional, es la eliminación de las tasas consulares, ¿verdad? Somos todavía el único país en Sudamérica y solamente 2 en el mundo, junto con Egipto, que aún siguen cobrando tasas consulares, que son utilizadas para financiar el 50% del funcionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lastimosamente, esos $50 millones que se
reciben a través de estas tasas consulares, son 50 millones de dólares que se están cargando al comercio internacional cuando todos los países de la región no están teniendo estos costos. O sea, aparte que tenemos un problema geográfico, aparte estamos cobrando. Y este es solamente un ejemplo de varios otros trámites administrativos y burocráticos que se van cargando, que lastimosamente no son una carga tributaria, pero sí es una carga que termina desalentando o haciendo perder competitividad al sector industrial paraguayo. El control del contrabando, un flagelo de probablemente cerca de 400 años en nuestro país, creo que tiene que ser la madre de todas las batallas en este momento, ¿verdad? Creo que puede ser una gran herramienta. Me preocupa la situación en la cual estamos actualmente porque en esta situación de aislamiento las fronteras han estado cerradas y no nos damos cuenta, pero el Paraguay se ha encarecido en estos meses con una devaluación del más del 100% en Argentina, 30% en el Brasil, y cuando se vuelvan a abrir nuevamente las fronteras, probablemente nos van a inundar de productos brasileños y argentinos que van a estar compitiendo contra productos nacionales. Entonces, creo que eso es una tarea enorme que se tiene que encarar del ámbito público y privado. Un enfoque de una diplomacia económica, ¿verdad? Creo que ahí hay un espacio enorme para que Paraguay pueda cambiar el eje de su visión histórica del rol de la diplomacia y en general una gestión pública eficiente con un alto acompañamiento e involucramiento del sector privado. Entonces, con esto quería de alguna manera reflexionar sobre de dónde venimos en materia industrial, dónde estamos actualmente y dónde podríamos estar en los próximos años sin hacer ninguna cosa extraordinaria. En realidad lo que tenemos son frutas que están ahí listas para que se bajen. Paraguay tiene un enorme potencial, tiene gran parte del camino transcurrido. Es cuestión de que tengamos una visión clara y una visión de entender que la industria es la herramienta, es la única herramienta que va a permitir que el Paraguay pueda pasar de ser un país de ingresos bajos a ser un país de ingresos altos. Muchísimas gracias.